Yo solamente voy a ponerte un poquito en autos para volver a encarrilarlos en la historia que nosotros vamos a ver hoy. Y es bien interesante porque vamos a encontrar que muchos detalles de lo que se vivió en ese momento. Vamos a hablar de la historia de 3 hermanos, María, Marta y Lázaro, y cómo en este proceso a donde Lázaro enferma, Marta manda un mensajero a Jesús para que venga a salvar a su hermano, para que venga a sanarle. Ella sabía precisamente que Jesús podía hacer algo por su hermano, y Jesús dice: no vamos a salir todavía. Se queda 2 días en el lugar a donde estaban, que probablemente era del otro lado del Jordán, lejos, a un día y medio de camino quizás, y él dice: nos vamos a quedar acá. Y tenía un propósito detrás de esto. A mí me llama mucho la atención que los primeros 11 voy a decirlo así, los primeros 15 versículos de Juan 11 dejan claro una cosa: Jesús amaba a sus amigos. O sea, uno nunca debe olvidar que a pesar de que Dios te diga no, en eso que le has estado pidiendo todo este año probablemente, o que quizás llevas ya 4, 5, 6 años pidiendo por un trabajo, pidiendo por la sanidad de alguien que amas o de ti mismo, o quizás le estás pidiendo por una relación fragmentada en tu vida que se está cayendo a pedazos, despacito, un matrimonio, una familia, y Dios ha guardado silencio, y Dios no ha actuado tan rápido como nosotros quisiéramos que hubiera actuado. ¿Y qué hago con esto? Con este dolor que siento porque Dios ha dicho no a algunas cosas que son buenas. Y entiéndase que yo no estoy hablando aquí de que Dios me dé la lotería que yo le he pedido ganarme, ¿sí? No estoy hablando de tener un carro nuevo. Estoy hablando de cosas reales. Estoy hablando de necesidades que son genuinas en el seno de nuestra familia. Pero Dios consistentemente, una de dos: o ha guardado silencio y no ha dicho nada, o ha dicho definitivamente no. Y ahora quizás vienes a este lugar y te vienes a sentar después de haber firmado un acta de divorcio, o de haber ejecutado, o de haber visto que se ejecuta un embargo en tu contra, o haber recibido quizás la carta de despido junto antes de vacaciones. No sé cuál es tu caso, pero esta noche yo quisiera referirme a este pasaje que el Señor nos va a mostrar, y vamos a ver que hay 3 reacciones que tú puedes tomar ante el no de Dios y ante el dolor que ese no causa. Así que yo te pido que vengas por favor a Juan capítulo 11. Y vamos a ir leyendo versículo por versículo porque la historia es larga, pero vamos a ir leyendo desde el versículo 17 y vamos a llegar, si Dios nos lo permite, esta noche hasta el versículo 37. ¿Lo tienes? Yo te pido que ahí donde estás, inclines tu rostro y me acompañes a orar. Padre, yo te doy gracias por esta noche, por lo bueno que eres, por la misericordia que tienes, y porque a pesar de nuestras debilidades, nuestra falta de fe, nuestra inmadurez o de la lejanía que tenemos de ti, Señor, sigues estando ahí para nosotros. Padre, yo te pido que esta noche hables a nuestro corazón, que yo solamente sea un medio y no un impedimento para que tu palabra fluya directamente a los corazones de mis hermanos y hermanas que necesitan oír de ti. Padre, yo te pido por aquel que ha pasado pidiendo y pidiendo por algo que tú has dicho que no. Háblale hoy al corazón, Señor, anímalo a tener esperanza y ver hacia el futuro, pero sobre todo, ayúdale a confiar en tu plan, que es perfecto y es mejor de los planes que nosotros podamos tener. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hago cuando ese no del Señor me duele? ¿Qué hago con lo que siento? Yo no sé si te pasa, pero normalmente a un creyente normal, cuando Dios le dice que no consistentemente, es lo que sucede cuando a un hijo usted le dice consistentemente que no. De repente se oyen algunas palabras murmuradas: yo no quiero a mi papá. Que a veces no hablan ni bien en la boca, ¿verdad? Solo lo dicen entre dientes: yo no quiero a mi mamá. Y hay un cierto resentimiento que se forja ahí. Y vamos a ver que
una cosa es cierta, y vamos a comenzar a leer los versículos. Por favor, vente al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Si tú alguna vez has llegado tarde a una boda, este es otro level. Él llegó tarde al funeral de Lázaro por 4 días. ¡Qué barbaridad! ¿Qué le pasó al Señor? ¿Será que lo dejó el Citrams? ¿O que el Uber se perdió? No. Si tú lees hacia atrás y cuando vemos el pasaje anterior, te vas a dar cuenta de una cosa. La tardanza, estoy hablando entre comillas, la tardanza de Jesús es completa y totalmente intencional. Dios quiso tardarse. Y uno dice, ¿por qué? ¿Será que Dios está llegando tarde a tu crisis? Y yo te quiero decir algo antes de comenzar y dejarlo bien claro. Aunque sí lo parezca, Jesús nunca llega tarde a tus crisis. Jesús nunca llega tarde. Porque lo que no logramos entender a veces es que Él tiene un plan mejor, un plan mayor, algo que excede a nuestro conocimiento y a nuestra visión tan limitada de la vida. Porque nosotros vivimos en el presente. Él vive en un lugar a donde el pasado, el presente y el futuro son irrelevantes. La perspectiva de Dios es completa, la nuestra solo de hoy. Y por eso mismo creo yo que lo que vamos a ver esta noche es la forma en que nosotros, los mortales, los que estamos viviendo en el hoy, podemos reaccionar. Y tú tienes que elegir una de 3. No vas a seguir las 3, pero probablemente tengas que elegir una de 3. Y vamos a ver la primera, que es la más alentadora. Acércate por favor al versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y vamos a ver a la primera personaje que salta a nuestra historia, y es Marta. Cuando viene la crisis y la crisis te duele, yo puedo elegir acercarme con confianza, como lo hace Marta. Es muy interesante la reacción de esta mujer. Tú te acuerdas de Marta, ¿verdad? Vemos en un relato anterior cómo Jesús constantemente iba a la casa de Lázaro, María y Marta a pasar ahí probablemente todas sus noches cuando tenía que viajar a Jerusalén por las fiestas. Jesús bajaba a las fiestas normalmente y durante sus 3 años de ministerio hizo por lo menos 3 viajes. Y en esos viajes muchos estudiosos piensan que lo que hacía era, iba a Jerusalén, y ustedes se van a dar cuenta que, como lo dice el pasaje, Betania, una aldea pequeña, estaba muy cerca de Jerusalén. 15 estadios son alrededor de 3 kilómetros, más o menos. Estaba bien cerquita. Es como decir, de aquí a ¿dónde? A la Multiplaza. Más o menos por ahí, se llegaba rápido. Entonces Jesús pasaba sus días en Jerusalén y luego sus noches en la casa de Lázaro, María y Marta. Yo me imagino que esa casa debió haber sido una fiesta durante tantas noches. La forma en que compartían, la intimidad que tenían. Tú vas a ver que estos 3 personajes son quizás, fuera de los 12 discípulos, los 3 amigos no ministeriales de Jesús más cercanos. ¿Tienes un amigo de estos que cuando tú tienes algún tiempo libre llamas y le dices vamos a tomarnos un café? Solo por deporte, para ponerse al día. Esos eran Lázaro, María y Marta. Eran los amigos a donde Jesús compartía probablemente lo que sentía, a donde había una intimidad muy grande. Esa casa que tantas veces probablemente les oyó reír, esta vez estaba llena de luto. El hermano Lázaro había muerto. Y tú vas a ver que el panorama era bien sombrío, era bien tremendo. Pero Marta, al oír que Jesús se acercaba a la ciudad, y fíjate, a mí me llama mucho la atención que Marta probablemente no estaba tan metida en el proceso de duelo. Y tú sabes, probablemente sepas, si no te cuento, que el duelo de los judíos era algo bien complejo. Algunos dicen que sus ritos funerarios podían durar desde 3 días hasta un mes. Es decir, que durante un mes
había una serie de rituales que se hacían y se acompañaba a las familias, y habían algo que se llamaba los endechadores. Y si tú quieres entender más o menos qué hacían estos endechadores, yo sé que la religión tradicional probablemente tenga un poco de resemblanza a esto. Tú has oído que cuando hay un funeral van un grupo de rezadoras, ¿sí? Va un equipo de gente que se dedica a eso, a rezar, a hacer todos los rituales que tienen que hacer, rituales funerarios. Pues estos judíos que tú ves aquí en el pasaje probablemente eran endechadores, eran gente que hacía endechas. ¿Qué es una endecha? Tú vas a darte cuenta que una endecha puede ser desde un lamento, llanto o una canción. Todo eso combinado con un proceso de duelo que era muy elaborado. Si las bodas eran de por sí complicadas, los funerales eran todavía más complejos, y había una serie de cosas que ellos realizaban. Entonces, en medio de este rito, yo no puedo pensar en Marta, porque tú sabes quién era Marta. Marta era esta chica que cuando Jesús llegaba a la casa se ponía a hacer limpieza, a lavar los trastes, bañaba al perro, preparaba todo, y entonces tenía que tener todo listo. Yo me imagino que con 12 que llegaban, digamos que solo llegaban los 12, había un estrés en esa casa. Ahora te imaginas con ese montón de judíos en medio de un funeral, pero Marta no tenía su corazón ahí. Yo sé que anteriormente tú habrás visto en este relato que Marta, la que estaba afanada, llega y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que yo te sirva sola? Y María está ahí sentadota. ¿Te acuerdas? Y Jesús le dice algo: Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero María ha escogido la buena parte que no le será quitada. Ahí Marta quedó así, ¿verdad? Pero vamos a ver en este pasaje que Marta tenía un carácter especial para las crisis. Marta no tenía su corazón en el funeral ni en todo lo que estaba pasando ahí. Marta estaba esperando a Jesús. ¿Cómo lo sé? Bien sencillo. Cuando Jesús comienza a entrar a la aldea, ni siquiera había entrado a Betania, alguien le llega a avisar. ¿Eso qué quiere decir? Que Marta seguramente tenía a alguien listo para salir corriendo a decirle: el Señor ahí viene. Estaba esperándolo. Es tremendo, porque cuando uno lo ve desde la perspectiva de que Lázaro tenía 4 días muerto, era tarde, y que había mucho consuelo o muchas personas queriendo ayudar en este proceso. No solo era tarde, también estaba lleno de trabajo, pero Marta estaba esperando a Jesús. Dice el versículo 20: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. 2 contrastes. Probablemente las dos escuchan la misma noticia: viene el Señor, y una se paró rapidito y salió corriendo, y la otra se quedó. Y vamos a ver qué se quedó haciendo más adelante, pero ahí ves una diferencia abismal entre las dos reacciones. Las dos son creyentes, las dos son amigas de Jesús, las dos perdieron a su hermano, pero sus reacciones son completamente opuestas. Marta sale a encontrar, y esta palabra que usa aquí, el original, es bien interesante, porque sale y lo que está diciendo es: no solamente voy a ir a ver si me lo encuentro. No, Marta buscaba el rostro, quería encarar a Jesús, y cualquier salvadoreño normal hubiera dicho: Marta lo estaba buscando, salió corriendo para decirle: qué bárbaro, Señor, ¿cómo te atreves? Pero tú vas a ver que no es eso lo que hace Marta. Lo que más Marta hace es sorprendente. Mira lo que dice el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muy suave. No hay un reclamo de Marta. ¿Ves a Marta llorando? Ni yo. No hay drama. Señor, si tú hubieses estado aquí. Algo que a veces se nos olvida es el poder y la diferencia que Dios hace en su presencia. Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Creemos por un momento que algo se le escapa a Dios? Lo que tú estás viviendo no es casualidad. Y yo quiero dejarte hoy un pensamiento, por favor. Si tú estás sufriendo, es probable. La Biblia no nos dice que vamos a tener una vida alejada del sufrimiento, nunca. Pero una cosa sí sé: con el Señor, en el Señor, no hay sufrimiento gratuito.
Es decir, Él no te hace pasar por el dolor solo porque sí. Mientras más grande es el dolor, más grande es el propósito que Él tiene para ti. Podemos verlo en toda la Biblia. Puedes ver a Job, cómo parece que a Job le cae todo por puro gusto. Pero al final, en el capítulo 37, 38 y 39 de Job, Job se da cuenta cuál es el proceso que Dios estaba siguiendo con él. Y aunque él hacía todo bajo el manual, todo según la regla, él no conocía a Dios. Lo podemos ver en la frase que dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pongo mi mano sobre mi boca y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo no he dicho nada. Señor, yo ahora te conozco. ¿Cuál era el propósito de las pruebas de Job? Conocerle. ¿Fue de gratis? No. ¿Tuvo más después? Sí. ¿Es de gratis tu sufrimiento? No. Dios sabe lo que está haciendo. El problema es que a veces nosotros no confiamos en Él. No confiamos que Él tenga un mejor plan que el de nosotros. Nosotros creemos que tenemos la vida hecha. ¿Sí? Si yo voy y le pregunto a un jovencito que está por salir de bachillerato, alguien de estos niños raros, ¿verdad? Porque ahora ya son raros aquellos que tienen planeado qué van a estudiar y qué es lo que van a hacer, son raros. Pero voy y hablo con uno de estos niños y le digo: ¿qué vas a estudiar? Yo voy a estudiar astrofísica. Ponerte algo, y en 5 años me voy a graduar y después voy a aplicar para una beca en el exterior, y entonces cuando me vaya al exterior voy a buscar una oportunidad de trabajo y voy a terminar trabajando en la NASA. Suena bien y ojalá que lo logre, pero siendo realistas, la vida a veces no da unos giros que uno no espera y uno no sabe. Dice Jeremías 29:11, hablando Jehová, con el pueblo, le dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero fíjense lo que dice: entonces, cuando hayas entendido que hay un plan correcto, cuando hayas entendido que Él sabe más que yo, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo creo que Marta intuía que algo iba a pasar. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 22. Le acaba de decir: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esa palabra es muy interesante, yo te lo voy a explicar después. Pero dice inmediatamente después: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sabes cómo es? Yo me imagino a Marta viendo el rostro del Señor, porque lo encaró, diciéndole: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y la palabra que usa para muerte es bien interesante, porque es una muerte solo física. Sí, es un término bien sencillo, es el término más sencillo para la muerte que hay en el griego. Muerte física. Casi como decirle: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera dormido. Es muy parecido a la palabra sueño, de hecho. Más ahora, y yo cuando dice esto me imagino la cara de Marta con una sonrisita y un guiño, ¿verdad? Yo sé que si tú le pedís algo a Dios, Él no te lo va a negar. ¿Qué está diciendo Marta? Yo sé que tú puedes cumplirme esta petición. Salmos 40, 1-2 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Él sabe, nosotros no. Él puede sacarnos, nosotros no. Y entonces Marta se entregó al que sí podía. Le hizo llegar una petición de una manera tan especial. Y fíjate, Jesús le va a responder con palabra de Dios. Es muy interesante porque le dice, versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y yo sé que ahorita lo que Marta le acaba de decir es casi: ay, Señor, pero resucitámelo, por favor. Así, tranquilito. Pero luego viene Marta haciéndose en buen salvadoreño la de los panes. Vuelve a decir esto, fíjense, dice el versículo 24: yo sé, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Sí, pues sí, Señor, si va a resucitar cuando tú vengas por tu iglesia. Ella ya sabía, solo como para ver qué decía.
Fíjate que es bien interesante porque Marta está citando textualmente una enseñanza de Jesús. En el mismo Juan, unos pasajes antes, Jesús dice esto, dice, y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es lo mismo que está diciendo Marta. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Marta sabía. Después de todo, no solo estaba haciendo limpieza, estaba oyendo. Marta era una mujer muy especial. Y ella le dice, sí, Señor, pues sí, yo sé, tú lo vas a resucitar. Ahorita ya se murió. Cuando sea el arrebatamiento, lo vas a resucitar, está bien. Pero mira lo que le dice Jesús. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La frase que Jesús le responde a Marta es sorprendente. ¿Por qué? Porque Marta le acaba de decir, mira, yo sé que si tú le pedís algo a Dios, Dios no te lo va a negar. Pero aquí Él está diciendo, no, Marta, yo soy. O sea, yo decido. Dice 1 Samuel 2:6, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol. ¿Y qué? Hace subir. Él puede. O sea, básicamente Jesús le responde diciendo, yo puedo levantar a tu hermano si quiero. Y el que cree en mí no va a morir eternamente. ¿Crees esto? Y lo que le responde Marta es increíble. Pero ahorita te dejo con un pensamiento antes de pasar a eso. Fíjate, cuando estamos con Jesús, la muerte nunca es el final. Si tú estás pasando hoy por un proceso a donde seguramente el doctor te ha dicho, mira, fulano de tal, tenés 1 año y medio. ¿Es duro? Sí. ¿Es injusto? Sí. Ahí anda un montón de gente chupando y no les pasa nada, dice uno. Pero con Jesús la muerte nunca es el final. Es una de las cosas que a veces nos falla en la memoria, es que si vamos a perder a alguien, o si ya perdimos a alguien y estamos ahora viviendo este dolor, si esa persona tenía una relación genuina con Jesús, todo el dolor de su enfermedad quedó atrás. Todas las limitaciones que él vivió y la injusticia de esta vida, porque probablemente quizás a alguien más le quitó la vida, eso no va a volver a pasar nunca más. Él va a vivir algo que nosotros solo nos podemos imaginar. Se nos olvida. Mira este pasaje, a mí este pasaje cuando lo recito, cuando lo leo, cada vez que me lo encuentro en la Biblia me da un poco de escalofrío, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Si estás con Jesús, la muerte no es el final. Pero la respuesta de Marta es todavía más increíble. Fíjate lo que dice Marta, versículo 27, le dijo, sí, Señor, yo creo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Un momento aquí. Marta no era de los 12, ¿verdad? Respóndame, qué bárbaro. No era de los 12. Marta no andaba con Jesús en este grupo de discípulos para arriba y para abajo, ¿verdad? No. ¿Saben cuánto tiempo les tomó a los discípulos decir esta misma frase? Que Pedro como que le iluminó algo, ¿verdad? Casi 3 años. Después de haber visto milagro tras milagro, después de haber visto a Jesús calmar la tempestad, multiplicar los panes, abrir ojos a los ciegos, cosas que probablemente Marta nunca vio, pero ella en ese momento de necesidad, en medio del dolor, llegó a la misma conclusión que a estos hombres les tomó 3 años. Y él dice, yo creo que tú eres el Cristo. Ella ya sabía. Y como ya sabía, se había acercado con confianza. ¿Sabes quién es Dios?
O sea, yo no estoy hablando de saber aquí, porque probablemente yo salgo ahí a la puerta, agarro a un borracho que va pasando por ahí y le pregunto, ¿y usted sabe quién es Jesús? Si Él es Dios, te va a decir, sabe aquí, pero ¿lo sabes aquí? ¿Lo sientes aquí? Cuando tu fe es sacudida, cuando llegan las crisis, las pruebas, el dolor, ¿lo sabes aquí? ¿Lo demuestras? Marta sí. Marta sabía dónde estaba parada. Y a mí me recuerda este pasaje. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. No lo merecemos. Y hallar gracia para el oportuno socorro. No lo merecemos. Hermanos, yo quiero hoy quizás, con mucho amor y mucho respeto, reventar una burbuja de mala doctrina que ha habido flotando en nuestra mente. Señor, yo soy tu hijo, yo me merezco un buen trabajo. De veras. Señor, ¿por qué estoy tan enfermo si tú has dicho que yo soy hijo de un rey, soy un príncipe? De veras. Solo el hecho que estemos libres de la consecuencia eterna de todos nuestros pecados es algo increíblemente grandioso y deberíamos sentirnos realmente liberados. No nos merecemos nada de lo que Dios quiera darnos. Todo lo que nos da, por su pura misericordia y por su pura gracia, no nos lo hemos ganado. Es malísima doctrina decir que Dios está en este mundo para que tú seas rico, para que tú vivas tus sueños y para que tú seas lo que sea. Cuidado, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, a todos los llamados de mi nombre, para mi gloria los formé y los hice. La única razón por la que estamos en este mundo es para que seamos de gloria para Él. Y si por ese proceso de darle gloria a Él vamos a pasar por tribulaciones, dice Pedro, ¡qué bendición! Lo que te está pasando hoy, primero, Dios tiene la solución. Segundo, todo lo bueno que venga a nuestra vida no lo merecemos. Y tercero, si estamos en dolor, podemos acercarnos directamente a Él y decirle nuestras necesidades. Yo sé, hay una tentación de enojarse con Dios, pero no vale la pena. Si me lo preguntas, es una terrible pérdida de tiempo. Enojarse con Dios es la cosa menos sabia que podemos hacer. Hablemos con Él. Vamos delante de Él. Y como Marta, digámosle, Señor, si tú hubieras estado aquí no me hubiera pasado esto, pero yo sé que tú puedes. Es más, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que has venido a este mundo. Y todo puede cambiar. ¿Sabes cómo es? Quitando la parte espiritual. ¿A quién vas cuando no tienes dinero? Yo sé que oras y yo sé que pides, pero ¿quién es tu banco? Tu rico MacPato. Algunos tenemos tíos, algunos tenemos amigos, que uno sabe que cuando llega le van a ayudar. No vamos al vecino que nos vive prestando cada 3 días una taza de azúcar, ¿verdad? Sabes que él no te puede ayudar. ¿A quién vamos cuando se mete una culebra en la casa? Al más fuerte, va. Ah, pero la cosa se acaba cuando la cuca sale voladora, ¿verdad? Uno no va al que le tiene miedo a las ratas. O sea, uno va al que sabe que puede ayudarle. Y fíjate una cosa, en medio del dolor de la crisis, acércate al único que realmente te puede ayudar. Todos los demás te van a abrazar y le van a decir que lo siento, hermano, vieras que lo lamento. Primero, no sé si lo siente, y segundo, a saber si lo lamenta. Pero Dios sí te puede ayudar. Es más, Él tiene la clave. Tú decides. Ahora, segunda cosa que podemos hacer, segunda actitud que podemos tomar. Vimos una que a la crisis, al dolor de la pérdida de su hermano, va y se acerca con toda confianza al Señor. No para reclamarle, sino para poner su caso delante de Él. Decirle que está triste, sin drama. Y pedirle que por favor obre a su favor. Pero hay una segunda reacción aquí. Vamos al versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Marta regresó a la casa y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto. Muy interesante esto.
el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Muy revelador también. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Vaya a ser que se quiera tirar al hoyo, dijeron, ¿verdad? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Segunda emoción, segunda reacción que puedes tener ante el dolor: tú te puedes abatir hasta el punto de no encontrar consuelo, como María. Ambas creyentes, ambas amigas de Jesús, ambas hermanas que habían perdido a su hermano, y sus reacciones son completamente diferentes. ¿Ves? El problema es que a veces cuando estamos en una crisis, las reacciones que tomamos ante la tal crisis hablan mucho de nuestra fe y de nuestra madurez espiritual. Dos cosas que de las que no solamente debemos hablar, sino que también las demostramos en el momento en que es más difícil hacerlo. Yo sé, todos vimos a Marta afanada, qué barbaridad, esta María no me ayuda, pero a la hora del sacudón, Marta se mantuvo firme. María, la que se sentaba a los pies del Señor, no. Estaba sumida en un abismo de miseria. De hecho, es bien interesante porque Betania, el nombre, es una transliteración del hebreo que quiere decir casa de depresión o angustia. Y ahí estaba, en medio de Betania, María sumida en el dolor. ¿Cómo sé yo que estaba deprimida? Dos cosas. Primero, oyen la noticia de Jesús y le dicen: no voy. ¿Para qué? Si ya se murió. Y al ver la reacción de la gente que está alrededor, uno puede leer entre líneas. Te fijas, Marta oyó la noticia del Señor y salió corriendo a buscarlo. ¿Lo viste, verdad? ¿Salió algún judío detrás de ella? No. Pero cuando se paró aquella que había estado gritando, llorando y pataleando, y vamos a ver, vaya a ser que agarre llave, ¿verdad? Como dicen ahora los jóvenes, allá, y que vaya a llorar al sepulcro y ya no la podamos encontrar. Y entonces lleva un montón de gente esperando a que cayera, porque estaba mal, porque en medio de la crisis ella se había desconsolado. Y entonces supo del maestro, pero no le buscó. Y vieras qué interesante, cuando uno lee las palabras, parece que son las mismas palabras que usa Marta cuando encuentra al Señor. No sé si los leíste. Dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, primero esta palabra, se postró a sus pies. Pero cuando uno lee, cuando uno va un poco más profundo a leer esta palabra, en el griego la palabra es se desplomó. Se tiró a los pies de Jesús, desconsolada. Y dice estas palabras, dice: Señor, si hubieses estado aquí, todo es igual, no habría muerto mi hermano. Pero la palabra que se usa aquí para muerto es una muerte más profunda, es una muerte más grave, es normalmente la que se utiliza para la muerte espiritual, para la separación eterna de Dios. Lo que está diciendo es: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera ido para siempre y ya no lo voy a ver nunca más. Muy interesante. María dice: ya no voy a ver nunca más a mi hermano, y Marta le hace un guiño al Señor diciéndole: yo sé que lo puedes levantar. Actitudes completamente diferentes. ¿De dónde viene? La perspectiva de la muerte completamente cambiada en María, esta desesperación que la invadía. Bueno, yo creo que hay dos cosas ahí, dos cosas que son bien interesantes. Cuando María estaba en crisis, se rodeó de las personas que no eran las indicadas. ¿Te acuerdas que dijimos que los endechadores cantaban canciones fúnebres? Lamentaban. Mira lo que dice Proverbios 25:20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Química básica. El jabón es básico, el vinagre es ácido. Si los mezclamos, el jabón se deshace. Si tú le cantas canciones a alguien que está realmente deprimido, se deshace el corazón. María estaba llena de consoladores que no habían logrado absolutamente nada. Llevaban 4 días en casa y María no mejoraba. ¿Por qué?
Porque lo único que nos puede dar consuelo, realmente consuelo, es la presencia de Dios en nuestra vida. Mira Salmo 77, del 1 al 2. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso y mi alma rehusaba consuelo. Si Dios no está presente, no esperemos salir de la depresión. ¿Sabes qué es? Yo estoy completamente convencido de algo. Cuando tú te llegas a deprimir, y yo estoy hablando de casos no clínicos, por supuesto, hay desequilibrio de los neurotransmisores, hay algunas enfermedades que te producen depresión, está bien, hay algunos factores genéticos que pueden llevarte ahí, está bien. Pero cuando la depresión es autoinfligida, es porque nos hemos enfocado absolutamente en nosotros. Habla con una persona que está deprimida y todo su discurso es yo. El mundo me trata mal, nadie me quiere, yo me merezco más, qué barbaridad, que todo el mundo está en mi contra. Siempre soy yo, alrededor. Porque no nos enfocamos en algo que realmente nos pueda sacar adelante. Nos enfocamos en nosotros y en nuestras limitaciones. Y eso es deprimente. Es como cuando vamos el primer día al gimnasio y nos vemos en el espejo. ¡Qué panzota! ¡Qué deprimente! Si yo me enfoco en mí mismo, termino sumido en esto, en desesperación. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando Marta llegó a donde estaba Jesús, Jesús le respondió palabra. Aquí Jesús no responde nada, porque otra cosa no solamente es la presencia de Dios, sino también las palabras de Dios. Una persona que ha llegado a experimentar la crisis puede encontrar consuelo en la palabra de Dios. Salmo 119, 49 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La energía que Marta sintió al hablar con Jesús, cuando Él le dijo: yo soy la resurrección y la vida, esa energía que le hizo saltar, dar la vuelta, ir a buscar corriendo a su hermana, esa energía no la experimentó María, porque no quiso ir. Dice Salmo 34, 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Yo quiero enseñarte ahora algo que para mí es impactante en este pasaje. Jesús sabía lo que iba a hacer. Desde antes que Lázaro muriera, Jesús ya sabía que esta enfermedad era para la gloria de Dios, ¿verdad? Él había planeado quedarse 2 días más a donde estaba. Él llegó intencionalmente 4 días tarde al funeral de Lázaro, porque él sabía que iba a levantar a Lázaro de los muertos. Y ya te spoileé el final de la historia, pero ven por favor el otro viernes porque vamos a estudiarlo. Ya sabía lo que iba a pasar, pero hubiera tenido todo el derecho de decirle: ay María, no seas tan exagerada, párate por favor, límpiate, ya vas a ver lo que voy a hacer. Pero no vemos a Jesús reclamando a María. No sé si ya te fijaste. No la regaña. Es una escena dramática. Ella está llorando, los que están con ella están llorando. Mira lo que dice el versículo 33. Esto es sorprendente. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. No se enojó. ¿Te fijaste que Marta llega donde María y le dice en secreto: el Señor te llama? ¿Por qué le dijo en secreto? Fíjate que si tú vas un par de capítulos atrás en Juan, te vas a dar cuenta que la última vez que Jesús estuvo en Jerusalén, los judíos, las mismas personas probablemente que estaban ahí consolando a María y Marta, los judíos habían intentado apedrearle. Entonces por eso Tomás, cuando dice: vamos a donde Lázaro, sí, vamos para que nos muramos también, ¿eh? Ya se te olvidó, ¿verdad?, que nos iban a apedrear la última vez. Tomás era el que siempre estaba mal con todo, ¿verdad? Siempre hay alguien que en los grupos reclama por todo. Qué bárbara, estas pupusas es tan simple. Siempre hay alguien, ¿no te pasa que en todo grupo hay un pesimista? Pues ahí estaba Tomás con la nube negra. Pero buen pensamiento, porque los judíos no querían a Jesús. Para la mente de los judíos, Jesús era un impostor y era un blasfemo. Entonces
Sabiendo esto, Marta llega y le dice en secreto a María: el Señor te busca. Se para María y se van detrás todos los judíos. Ahí, enfrente de Jesús, estaba un montón de sus enemigos llorando. Había una creyente inmadura tirada a sus pies, pero no lo ves nunca reclamar. No lo regaña. Se conmueve. Y este versículo que sigue, aunque es el más corto de toda la Biblia, es tan significativo. Versículo 35, versículo 34, el primero, dice: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús llega delante de la tumba de Lázaro, y en el versículo 35 dice: Jesús lloró. ¿Te imaginas a Dios llorando? La buena noticia es que no importa tu inmadurez, no importa qué tan lejos esté yo del Señor, Él sigue teniendo un corazón para ti y para mí. Le sigue conmoviendo nuestro dolor. No tenemos un Dios ajeno a nuestras luchas, a nuestras limitaciones, a nuestros sentimientos. Dice Dios, es tremendo lo que dice ahí. Isaías 51:12 dice: yo, otra vez yo, miren, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Tenemos un Dios que está buscando activamente consolarnos. Jehová habló en Isaías. Jesús está ahí, empatizando con el dolor de la gente. Y cuando Jesús se fue a la diestra del Padre, al cielo, se encargó de dejarnos ¿qué? Otro consolador, para que se cumpla su promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tan sorprendente es esto? Nunca estás solo. Muy pocos pasajes como este hablan de la capacidad de Jesús para empatizar con el dolor humano. Cuando Dios te dice que no, hermano, Él no se está riendo. Cuando Dios permite que un ser amado muera, Él sabe lo que duele. Yo no sé si este es el caso. Yo obviamente no voy a pedir que nadie levante la mano acá. Pero probablemente en este lugar hay mamás que han perdido a sus hijos en algún momento. Dios sabe qué es perder a un hijo. Dios comprende tu dolor y quiere estar ahí para ti. De hecho, dice Joel 2:13, nos anima a hacer exactamente esto: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No drama, no show, es vengan y derramen su corazón delante de mí y convertíos a Jehová vuestro Dios. Acérquense a mí, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y mira esta última frase, qué tremendo: y que se duele del castigo. Aunque la crisis que estás viviendo sea tu culpa, aunque yo me gane lo malo que viene a mi vida, aún en medio de eso Dios se duele. Entonces hay salida. Acércate a Él. ¿Has visto alguna vez a una mamá enojada? Pero enojada de verdad. Así, niveles super saiyajin. Enojada. Yo vivo con una que es mamá, y la he visto muy enojada. Muy enojada. De hecho, ella antes de salir estaba muy enojada conmigo. Pero ¿sabes cuál es la kriptonita de estas mamás? Cuando en las mejillas de ese niño comienza a rodar la lágrima, se acabó. No hay mejor lugar para llorar que los brazos de mamá. Corrijo, sí hay un mejor lugar para llorar que los brazos de mamá. El mejor lugar para llorar son los brazos de Dios. Y Él quiere abrazarte. No importa si has estado lejos, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dicho en su contra, no importa que estés enojado, no queriendo salir de tu miseria. El Señor está listo para abrazarte. Y si toca, llorar contigo. ¿Qué tal?
nosotros no tenemos un Dios que sea ajeno a nuestro dolor. Tenemos un Dios que quiere y busca y se ha provisto de los medios para consolarte. Déjate abrazar. En medio del dolor, de esta negativa, de esta cosa que no te sale, de este fracaso continuo en tu vida, déjate abrazar. Créele al Señor. Él tiene algo mejor para ti. Deja de rebelarte en su contra. Deja de reclamarle. Déjate abrazar y todo va a cambiar. Pero hay un tercer personaje que ha pasado desapercibido por toda esta historia. Y son este bendito séquito de gente que anda por ahí. Mira lo que pasa con ellos. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, los que estaban viendo, mira cómo le amaba. ¡Wow! Estaban sorprendidos. Pero en segundo lugar, estaban confundidos. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Buen razonamiento, pero no entendían propósito. Es la típica foto de alguien que no tiene una relación genuina con Jesús. Va pasando por la vida y las injusticias de la vida le pasan y no entiende lo que pasa. Y cree que todo esto lo está llevando a la nada sin ningún propósito alguno. Y los espectadores de esta historia no sabían lo que estaba pasando y se quedaron con la duda. Bueno, unos versículos se van a quedar con la duda porque después de lo que leamos el próximo viernes vamos a ver que todo va a estar claro. Pero no fueron parte. Ellos venían, interesante porque venían a consolar a las hermanas dolientes. ¿Y cómo terminaron? Llorando. Y no solo eso, nunca llegaron a entender el amor que Jesús sentía hacia los hermanos. Porque dicen, bueno, y este le amaba. Pero si le amaba, ¿por qué no usó su poder para sanarlo? No tiene sentido. ¿Sabes qué? Para la mente del incrédulo normal que platica contigo cuando estás en un problema, no tiene ningún sentido que tú estés riéndote cuando tienes una enfermedad terminal. No tiene sentido. No tiene sentido que ese Dios que dices adorar permita que te hayan robado el carro. No tiene sentido, pero que tú estás contento. Entonces ellos se enojan y dicen, ¿qué te pasa, verdad? ¿Cuánto te falta para el peso? ¿Sabes por qué? El problema es que cuando ellos están lejos del Señor y no le conocen, están en otra categoría completamente diferente. La Biblia dice que aquel que no tiene a Jesús y que no es del Hijo y que no es del Padre es enemigo de Dios. Y fíjate lo que dice Job 8:22, los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Es una vida sin sentido. Con razón, aquellos que no conocen a Cristo terminan creyendo en un montón de teorías que dicen que el hombre viene de la nada y va hacia la nada. No tiene sentido. No tienen nadie con quien caminar. ¿Sabes? Cuando uno llega al proceso de muerte de alguien sin esperanza, es tremendo. Dice Proverbios 11:7, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Para ellos, la muerte es el final, nada más alejado de la verdad, pero no hay más. Primera de Tesalonicenses, cuando va a hablar el Señor acerca del arrebatamiento, del hecho de que Él va a llevar a su iglesia consigo para estar con ella para siempre, comienza con una frase bien interesante, hablando a los hermanos de Tesalónica, a quien está escrita la carta. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, los creyentes en Jesús nunca mueren, duermen. ¿Por qué? Porque un día se van a levantar de entre los muertos. Esto se llama la resurrección del día postrero, a la que se refería Marta. Un día se van a levantar. Entonces dice, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nuestra reacción ante la muerte, dice Pablo entonces, debe ser completamente diferente. Pero entendamos por un momento a estos espectadores, a estos judíos, que no sabían quién era Jesús, que no sabían lo que estaba pasando. Es bien tremendo vivir en esta vida las injusticias solo. Es una de las peores decisiones que uno puede tomar. La vida es injusta, estamos de acuerdo, ¿verdad? Cosas malas le pasan a gente buena, siempre.
gente buena, tú sabes. Pero es terrible vivir esta vida injusta sin nadie en que apoyarte. Y esta es la condición de estos hombres y estas mujeres. Esa es la condición de tu compañero de trabajo que está allá afuera, probablemente ya gozando de las vacaciones. Esta es la condición de todos nuestros parientes que no conocen de Jesús. No hay esperanza. ¿Quién va a tener esperanza en un país como el que vivimos? Con la economía que tenemos, con el peligro que hay, con todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Quién? ¿Quién es el loco que se va a atrever a pensar en un mañana mejor? Sin Jesús, nadie. Bien sencillo. Mucha misericordia para ellos. Lo que yo quiero decirte es, su caso es peor que el nuestro. Nosotros estamos mal, Dios nos ha dicho que no, estamos sufriendo, pero hay esperanza. Para ellos no. Lo bueno es que Dios siempre tiene una actitud para ellos. ¿Te fijaste que una de las cosas que conmovió a Jesús no fue solamente ver a María tirada en el suelo? Vio a los judíos que estaban alrededor también llorando. Eso revela una cosa que es muy importante para que lo sepas. Si tú estás aquí sentado y todavía no has iniciado una verdadera relación con Jesús, hay esperanza para ti. Dios tiene también un corazón para ti. Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, porque Él quiere ponerse a cuentas contigo. Es lo que dice Isaías capítulo 1. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran... muy bueno. Lo que Él quiere es ponerse a cuentas contigo. Si tú todavía no tienes una relación con Él, ¿qué estás esperando? No sigas más solo en esta vida. Porque dice Salmos capítulo 14, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Todos es todos. A todos los que le invocan de veras. Si tú esta noche estás aquí y no sabes qué es caminar por medio del valle de sombra de muerte, tomado de la mano del maestro, tomado de la mano del pastor, eso tiene que cambiar hoy. Mira, ¿qué pensarías si yo te digo, hey, hoy en la noche después del culto, vámonos al barrio más peligroso de San Salvador a ganar almas? Este chiquitín es el primero que van a despachar, van a decir. Ahora, ¿cómo cambiaría el panorama? Bueno, yo te digo, es que nos va a acompañar el hermano Arnold. ¿Te animas? Sería chivo, ¿verdad? La gran diferencia de enfrentar a la vida con o sin Jesús es si tenemos la roca de nuestro lado o vivimos en arena movediza. La confusión y la desesperanza son resultados de la lejanía de Dios. Las dos últimas reacciones, desesperarnos y perder el consuelo, o completamente estar confundidos y no saber qué pasa, son síntomas y son resultado de la lejanía de Dios. Pero eso puede cambiar hoy en la noche. El Señor sigue estando parado en el mismo lugar a donde Marta lo encontró y está esperando que tú vayas a Él. Yo te quiero invitar esta noche a que regreses. O si nunca has estado con Él, que comiences hoy una relación con Él. Tú vas a ver que muchos de esos judíos que vieron con perplejidad a Jesús se convirtieron después que Lázaro se levantó entre los muertos. Pero esa es otra historia. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta noche en que has hablado a nuestros corazones. Y Señor, yo te doy gracias por el aliento que has querido darnos. Hoy, delante de ti, aquí en intimidad, queremos pedirte perdón, Señor, por lo lejos que hemos caminado de ti, por habernos enojado cuando nos dijiste que no, por haber pasado años pidiéndote lo mismo y sintiendo que chocamos con una pared y nos desanimamos, Señor. Hoy, como María, venimos y nos postramos delante de ti. Vaciamos nuestros corazones y te decimos, Señor, nosotros no podemos. Sé propicio a nosotros, pecadores.
Cambia nuestra realidad, Señor. Tú puedes. Estoy seguro que tú puedes. Y por eso hoy traigo y pongo delante de tus pies esta necesidad, este dolor, esta crisis que me está matando, Señor. Tú puedes. Es más, yo creo que tú puedes. Obra a mi favor, Señor, te lo suplico. Pero si tú esta noche con los ojos cerrados, ahí sentado, te has dado cuenta que quizás no tienes una relación genuina con Jesús, que nunca le has entregado las llaves de tu vida, que Él no está sentado en el trono de tu corazón. Si ese es tu caso, si estás lejos de Él y no le conoces y estás pasando por esta vida oscura completamente solo, esa no tiene que ser tu historia. Hoy, ahí donde estás, reconoce a Jesús. Ábrele tu corazón. Yo te quiero invitar a que si hoy quieres iniciar una relación con Jesús, lo digas ahora levantando tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano, la vuelves a bajar. Yo quiero ayudarte con las palabras, guiarte en una oración para que tú le abras tu corazón a Cristo. Hoy, no mañana, hoy es el día. Levanta tu mano, habrá alguien. Habrá alguien. Padre, tus hijos hoy aquí queremos agradecerte el aliento que has dado a nuestra vida, el empuje que quieres darnos, pero sobre todo el plan bueno que tienes para nosotros. Nos aferramos a ti, Señor, sabiendo que en contra de la tormenta no hay nadie más que pueda ayudarnos.